tardes, don Reyes. Buenas tardes a todos los radioescuchas que sintonizan este prestigioso programa, Reyes y mucho más variedad, por esta prestigiosa emisora, don Reyes, CDN Radio. Así mismo es, señor. ¿Cómo está todo bien, Yari? Don Reyes, un día muy lluvioso en el día de hoy. Sí, eso complica todo, pero por un lado menos personas van a estar en el medio, caminando de aquí para allá, de allá para acá, y me va a permitir más personas en los centros de trabajo, pero también en sus casas. Los que no tengan necesidad de salir, que no salgan. Así mismo es, don Reyes. Hoy tenemos un tema muy interesante, don Reyes, y es un tema de que muchas personas muchas veces tienen en esto de la automotriz mucho tabú de si reparo mi motor, de si no lo reparo, de verdad por qué se debe de reparar un motor, en qué situaciones se debe de reparar un motor, qué cosas debemos de tomar en cuenta a la hora de tanto decidir como de proceder a la reparación del mismo. Muchas personas dicen ya los motores no son iguales después que se destapan, de que se reconstruyen. Otros realmente están de acuerdo con esa práctica. Vamos a hablar un poquitico de eso. ¿Por qué hay que reparar los motores y cuáles son las situaciones que pueden presentarse en los diferentes escenarios para que los radioescuchas entiendan qué sucede en ese tipo de cosas y cuál es la mejor decisión a tomar en ese momento? Bueno, ahí voy a aprovechar ya y seguido con eso, porque cuando dicen hay que reparar el motor, muchas personas dicen, bueno, se fundió el motor. Y vamos a comenzar con esto, Yari. ¿Por qué se dice se fundió el motor y por qué sucede esto? Bueno, Reyes, el término fundimiento viene a raíz de que el metal o el material pierde su capa de su superficie, pierde su cara de contacto, de fricción. Llámese, por ejemplo, fundir fundir con fuego, fundir con candela un metal es recalentar ese metal y que ese metal sufra una deformación también por igual. O sea, cuando nosotros tenemos un metal que pierde su capa de fricción, cuando se deforma ese metal, entonces tenemos un fundimiento en ese metal. Entonces ya mayormente se funden las partes móviles, el motor, es porque ese metal que fricciona, ese metal de movimiento, sufre ciertas deformaciones y sufre cierto desgaste en la cara de contacto. Pero eso puede suceder, Yari, por descuido en el cambio de aceite o que le falte aceite. ¿Qué puede provocar esto? Don Reyes, en la gran mayoría de los casos es por un tema de descuido, ya sea tanto por el técnico que ejecuta mantenimientos o realiza la reparación, o por realmente descuido con situaciones que pueden presentarse en un vehículo en el cual el usuario se descuida y viene a provocar un fundimiento en el motor del vehículo. Llámese, por ejemplo, si tenemos una advertencia de que un motor se está calentando, de que está tomando una temperatura muy alta, y en vez de nosotros tomar las precauciones de detenerlo, de dejar refrescar ese motor, de buscar una asistencia técnica, entonces seguimos manejando el vehículo con la temperatura aún así subiendo, o un descuido de que no estemos mirando la aguja de temperatura, entonces va a acarrear de que ese vehículo tiene una posibilidad muy alta de que se funda. Entonces ahí estamos hablando de un descuido del usuario. Por eso el fabricante le pone al usuario delante de la vista todos esos controles para que puedan estar atentos a cualquier información que el vehículo le pueda indicar y en base a eso tomar las medidas de precaución adecuadas. Yari, me preguntan aquí que si cuando uno siente que el motor no tiene fuerza, que si eso puede ser el inicio de que el motor se pueda tenga la urgencia de una reparación, o es que está cerca ya de fundirse. Hay muchas condiciones que aplican para que un motor empiece a perder fuerza. Don Reyes, hay muchas situaciones que pueden hacer de que un motor pierda su fuerza. No necesariamente sea un indicio para que tengamos que reparar o reconstruir
un motor. Hay muchas situaciones, por ejemplo, si la bomba de combustible está mala, puede perder. Si las bujías están malas, puede también hacerlo. Si hay un problema de sincronización o un cilindro que esté fuera de servicio, ya sea por algún cable de bujía, ya sea por algún coil, ya sea por algún inyector o inyección, fallo de inyección, ya sea por catalizadores obstruidos, por múltiples razones un vehículo pierde fuerza. Debe de ser evaluado por un técnico calificado y esa persona le va a indicar si necesita una reparación de motor o no. La forma más correcta de hacerlo es si el motor marcha bien, si todo está correctamente y se hace una prueba de medida de compresión del motor. Entonces esa medida arroja una deficiencia, entonces sí ahí se hace una recomendación de reparar el motor. Otro síntoma puede ser también, don Reyes, un tema de consumo de aceite, pero tampoco, ojo, consumo de aceite excesivo no quiere decir tampoco que tengamos que reparar un motor. También hay que hacer una evaluación previa de algunos componentes que pueden provocar un consumo de aceite excesivo en un motor y entonces provocar un consumo de aceite excesivo en el motor. Yari, y esos componentes que pueden provocar un mayor aumento de aceite, ¿cuáles son? Bueno, está la válvula PCV. La válvula PCV, que muy pocas personas la conocen, es una válvula que es la que hace que alivia la presión interna del motor. Tenemos pistones moviéndose internamente en el motor, hacen una compresión en la parte superior, el cual hacen la compresión de la mezcla, sucede la explosión y así en base a eso el movimiento mismo del motor de combustión. Entonces, cuando el pistón va hacia abajo, crea una presión interna en la parte inferior, en el cárter del motor, en la parte de abajo del motor. Se necesita obligatoriamente una válvula de que esa presión alivie la presión de los gases que se provocan abajo, pero que no provoque la salida del aceite hacia el exterior. Entonces, la función de la válvula PCV es sacar los gases, sacar esa presión que está dentro del motor en la parte inferior y superior, en la tapa de válvula, que son las partes donde no va, donde no se está realizando la compresión, y saca la presión. Entonces el aceite no permite que se salga. Entonces cuando ella se daña, ella utiliza un diafragma en algunas construcciones, otras utilizan, que ya las más viejas utilizan como una bolita, como un check. Realmente cuando ella se daña, ya ese check o ese diafragma no retiene el aceite y lo manda hacia el múltiple de admisión, y entonces el aceite se va escapando por esa manguera, por esa tubería, y se va quemando en el motor. Por eso muchas veces las personas tienen situaciones con esa válvula mala y no ven aceite derramándose, y no ven a veces, en muchas ocasiones, humo en la parte de la salida de los escapes, de los mufflers. Entonces se preguntan, pero ni me bota ni me humea. Entonces, ¿cómo es que el aceite se desgasta? Entonces, muchas veces, don Reyes, yo he visto que han reparado incluso hasta motores que no están de reparación por esa válvula mala. En ocasiones van ubicadas en lugares donde, si el técnico no conoce de esa marca o de ese modelo de vehículo, entonces no la ubica, no hace la prueba de la misma, de la pieza, de la válvula, y dice, bueno, no lo está botando, no lo está consumiendo. Entonces ya ahí hay que reparar el motor. Muchas veces, en algunos casos, las válvulas PCV se dañan ya cuando el aceite es muy excesivo. Entonces uno empieza a ver el humo en la parte trasera del muffler escapando. Por eso es importante hacer las evaluaciones previas antes de proceder a reparar un motor. En muchas ocasiones, don Reyes, debemos de ponernos en manos de una evaluación previa, de una evaluación efectiva. En muchos casos la amerita reparación, en otros casos se amerita el cambio de motor. ¿Cuándo tomar esa decisión? Bueno, lo primero es, don Reyes,
que esa decisión no se toma sin que se desarme el motor previamente. El motor obligatoriamente debe ser desarmado y evaluado en todas sus partes. Luego que se tiene un levantamiento del desgaste que han tenido todos estos componentes, entonces se asume si una reparación es lo más correcto o no. En muchos de los casos, don Reyes, todo va a depender de si es un motor de combustible, de gasolina, o si es un motor diésel. En la gran mayoría de los casos, don Reyes, en un 85% de los casos en motores diésel, la recomendación siempre es la reparación, porque muchas veces esos motores son un poquito más escasos de conseguir, realmente trabajan en la explosión de la mezcla por una compresión elevada en la cámara de combustión, no porque haya una chispa que detone el combustible. Entonces, ya ahí se hace más efectivo el tema de una reparación. Las piezas y los componentes internos de esos motores diésel son en muchas ocasiones más costosos. Se puede hacer con más facilidad porque son un poco más robustos, un encamisado de los cilindros más efectivo. Se puede hacer la compra de todos los componentes porque contienen en muchos de los casos menos componentes que un motor de gasolina. Ahora, en el caso del motor de gasolina, en la gran mayoría de los casos, don Reyes, la recomendación siempre que yo he visto, basado en mi experiencia, es que se debe de cambiar. Una, porque pueden abundar más fácilmente. Dos, porque en la gran mayoría de los casos las reparaciones por los componentes que hay que cambiar, y hay que cambiarlo siempre nuevo, son son más cantidad de cosas. Tres, en los motores de gasolina los cilindros son más delgadas, las partes que dividen un cilindro y otro, o sea, la superficie donde va la camisa, donde se introduce la camisa nueva para encamisar ese motor, es mucho más delgada, y en la gran mayoría de los casos, don Reyes, en el encamisado se pueden ovalar los cilindros de al lado. O sea, el encamisado se hace introduciendo una camisa a presión en el orificio donde va el cilindro. Entonces, si la superficie que divide un cilindro a otro es muy fina, entonces esa camisa que está entrando a presión en un lado va a deformar la camisa de al lado. También en ese sentido, esas camisas pueden moverse, o sea, aunque queden adentro a presión, en el funcionamiento luego del motor, he visto casos de que se pueden salir. No es que no le digo que se pueda hacer, se pueden hacer, y hay máquinas muy modernas en nuestro país para hacer ese tipo de trabajo, pero el riesgo de que después de una reparación usted siga teniendo algunos problemitas de ruido, de fuerza, de inconvenientes de consumo de aceite, es una posibilidad. O sea, si en el motor de gasolina los componentes están muy desgastados, lo recomendable es hacer un cambio de motor. Yari, en eso del cambio del motor, hay 3 personas ahí que me han escrito y es la misma interrogante. ¿Cómo sé que estoy comprando un motor en buenas condiciones? ¿Cómo se puede determinar y cuál es el riesgo de esto? Bueno, el motor usado, el comprar un motor usado, que es lo que la gran mayoría de personas hacen, no solamente aquí, sino en los países desarrollados, es un riesgo. De verdad hay cosas que uno se da cuenta de si el motor está en buenas condiciones. Vamos a dar esos consejitos ahora. Son cosas muy sencillas. En la parte del escape, en la parte donde va el colector de escape, donde sale la combustión, en la culata, en esos hoyitos, uno se fija ahí. Si esos hoyitos están como húmedos, como de aceite, quiere decir de que ese motor tiene o problemas de anilla o tiene problemas en los sellos de válvula. He visto muchos casos de que voy a comprar un motor, si está húmeda esos orificios donde sale el escape, es porque ya ese motor tiene problemas de deficiencia. Eso es una. Lo otro es en la parte externa donde van todas las juntas.
donde van todas las retenedoras. En esa parte visualizamos que no esté mojado de aceite, de que esté totalmente seco, de que esté totalmente hermético. En muchos de los casos, casi en la gran mayoría de los motores, tenemos un silicón de fábrica que se nota a simple vista que es de fábrica. O sea, tiene una superficie totalmente uniforme en todas las partes. Él tiene un color característico, en muchas ocasiones un gris oscuro, o tiene un negro. El silicón es de color negro. Entonces es difícil de que si el motor se destapó, usted no se dé cuenta, porque que ese silicón se va a regar por toda la tapa donde está sellando. Un motor que ya ha sido destapado, que ha sido ya trabajado, no es recomendable comprarlo, por la razón de que si se destapó fue por alguna razón. Entonces muchas personas compran motores dañados, los reconstruyen, no se sabe si de una manera adecuada o no, porque usted no sabe quién fue que lo realizó el trabajo, y entonces se venden. Realmente quizás le dure poco tiempo si es una mala reparación, como puede ser que le dure mucho tiempo, pero es un riesgo que por lo que se está pagando y el trabajo que es instalar un motor, no debemos de asumirlo. Hay muchos motores en el país que se importan del extranjero, que son motores que vienen muy sanos, que se ven muy bonitos, que usted le ve el brillo de nuevo, de condición en cuanto a la parte externa, que sí pueden dar un buen resultado, aunque no le digo que pueda venir con problemas, porque me ha sucedido. Eso es un tema de que como quiera hay que montarlo para saber las condiciones que tiene ya luego que se enciende. Tremendo trabajo, quitar un motor viejo, poner otro, y entonces no, mira, no sirve, déjame de bajarlo de nuevo. Tremendo trabajito, Yari, ese. Así mismo es, y eso se complica más en los casos de vehículos que muchas veces son escasos los motores, que hay vehículos en nuestro país que están circulando, principalmente en el caso de los vehículos europeos, que es difícil conseguir un motor importado en nuestro país. En la gran mayoría de los casos de los vehículos europeos siempre se tiene que optar por una reparación, el cual siempre salen muy costosas. Por esa razón, porque desde Europa el traer piezas, un furgón de piezas de vehículos de esta categoría conlleva un costo muy alto, y a la hora de que esas piezas llegan a nuestro país, entonces con los aranceles y todo eso, entonces salen muy costosos los motores, en el cual la gran mayoría de los casos las personas no están dispuestos a pagar lo que cuesta ese motor ya puesto aquí. Sí, se utiliza un método de cotizar y traer solamente ese motor que la persona necesita. Es muy poco que usted vea un furgón, por ejemplo, de repuesto que venga de Europa, de piezas usadas. En nuestro país es muy escaso eso. Ahora, de vehículos americanos y japoneses, ya por la viabilidad que hay, por lo barato que salen esos vehículos en Japón, que simplemente le dan 4 años de uso, luego lo desechan para importación de piezas en esos junkers, montañas llenas de junkers, realmente compran muy barato los repuesteros esos vehículos completos, lo desarman y luego lo traen por piezas. En Europa realmente es un poquito más complicado esa parte, y también en Estados Unidos por la cercanía del transporte, también es mucho más fácil traer repuestos de esos vehículos. Yari, cuando un vehículo se parece como si fuera una chimenea invertida, botando humo en cantidad, ese humo negro, siendo de gasolina un humo muy oscuro, ¿esto es un reflejo de que hay problemas en el motor o no? Sí, claro que sí. Si es el humo es muy negro, muy oscuro, pues es un humo de inyección. Puede ser que sea fruto a un problema de motor. O sea, un vehículo que tiene un cilindro, varios cilindros que no estén haciendo la compresión correctamente, no va a detonar la mezcla correctamente y el humo se va a tornar negro. Es una posibilidad que puede estar sucediendo. En la gran mayoría de los casos, cuando hay humo negro, es un problema de inyección.
Cuando hay un humo gris, gris o blanco, totalmente blanco, sí puede ser un problema de motor. El humo blanco se entiende que es el aceite totalmente quemándose, ya ahí denota un problema de quizás anillas rotas, de cilindros muy desgastados, algún problema de válvulas en la culata, y en ese caso de verdad se necesita, yo cuando un motor está en esas condiciones le recomiendo a las personas siempre de cambiarlo, no repararlo, porque cuando uno desarma, en la gran mayoría de los casos, ahí hay muchos componentes con mucho desgaste, y las reparaciones, cuando se colocan las piezas, en la gran mayoría son las piezas de desgaste, pero hay otros componentes que se reusan, que también pueden tener un cierto desgaste y que la reparación no quede 100% efectiva. O sea que las piezas que no se cambian, entonces pueden venir a provocar otro tipo de inconveniente a la hora de que se haga una inversión en ese motor y se ensamble, puede provocar un tema de ruido, de humo, de poca fuerza. O sea que si está tan malo ese motor como que para tirar a humo o en muchas ocasiones aceite por atrás, por el escape, de verdad la recomendación siempre es el cambio. Mencionaste tirar aceite por atrás. A veces se prende un vehículo y usted ve como si fuera gotas de agua. ¿Eso a qué se debe, Yari? Del muffler, del tubo de escape. Mire, todo va a depender en qué situación sea que lo haga. Muchas personas se asustan porque en la mañana salen goticas de agua en el vehículo y creen que es provocado por alguna situación del motor. En la mañana, y más si tienen el sistema de catalizador, sucede una condensación en el escape. Ese tubo está totalmente frío, a la temperatura que siempre está en la mañana, 28 grados, 30 grados. Ese escape de ese humo bien caliente, cuando empieza a hacer la combustión, ese catalizador haciendo la catalización de los gases de escape, bajando el monóxido de carbono, crea una condensación fuerte de agua, el cual realmente sale por atrás por el muffler. Usted se va a dar cuenta que es un agua limpia, no es un agua de color verde o de color rojo, es un agua clara y es fruto de una condensación. Por ejemplo, como está el clima en el día de hoy, que está muy lluvioso, en muchos de los casos los vehículos tienden a condensar. Si están apagados y usted lo enciende, en ese momento tienden a condensar un poco. Ahora, si hay un problema de motor, un problema de junta de culata quemada y usted ve esa agua igualita por atrás o culan siempre constante, ya entonces se entiende que hay un problema de junta de culata quemada, blow torcido y culata torcida, porque ya cuando un motor empieza a tirar agua por atrás por el escape, porque tiene todos los componentes torcidos y la junta de culata quemada. En ese caso puede ser que se repare ese motor, como puede ser de que haya que desechar. Todo va a depender de la magnitud del problema. Yari, ¿qué otros reflejos nos puede dar un motor con problemas? Bueno, puede dar sonido, pistoneo. En muchas ocasiones escuchamos un garganteo de los cilindros cuando aceleramos el motor. Clac, 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 clac. Un sonido característico a eso que más o menos reproducí. Puede ser un problema de un motor dañado, consumo excesivo de aceite, puede ser un tema de desgaste en cuanto a anilla, o problema de sellos y guías de válvula. También síntomas de que encienda luz de lubricación, puede ser un síntoma de desgaste en el motor, que le esté encendiendo la lamparita, la cafeterita roja, parpadeando. Puede ser también un tema de temperatura, de que en ocasiones se le pueda estar calentando con mucha frecuencia el motor. También humos excesivos por la parte del escape, que no encienda totalmente el vehículo, don Reyes. Hay muchos síntomas que pueden verse en un vehículo, el cual amerite una evaluación, y en base a esa evaluación, en algunos casos, arroje a la decisión de reparar o cambiar un motor. Wow. Ay, vamos a cuidar. Por eso yo se digo que hay que darle su cariñito a los vehículos, que hay que amarlo, añoñarlo,
ay, que me le falta, déjame medirle el aceite, no, pero espérate, no voy a ir a una estación de combustible donde tengo que echarle el combustible para que venga un muchacho de eso y me le mide el aceite. Yari, yo siempre estoy diciendo esto en el programa, en la sesión en ruedas, en la parte mía. Yo no recomiendo a nadie que una estación de combustible, un vendedor, que el expendidor de combustible le levante la tapa del bonete y que para que chequeara el aceite. Está midiendo un aceite primero, quizá el vehículo está un poco inclinado y además de esto, acaba usted de llegar y ese aceite también no ha bajado total. Mucho cuidado con esto porque para la venta, en algunos lugares, dice, jefe, me le falta un cuarto de aceite. Y está normal, mucho cuidado con eso. A propósito de esto, Yari, finalmente, cuando pasamos un motor de aceite, ¿qué sucede? Cuando pasamos un motor de aceite podemos tener un humo excesivo. En vehículos de gasoil, don Reyes, es sumamente peligroso porque podemos hacer de que ese aceite se vaya por la admisión, entre al motor y pueda doblar biela. También he visto casos que hay motores de gasoil que por un excesivo nivel de aceite, los motores se desbocan. ¿Qué es un motor desbocado? Es un motor que toma una RPM porque el aceite es combustible. Sabemos que utilizan en calderas, utilizan aceite. En muchas ocasiones, calderas que funcionan con aceite para hacer calderas. El aceite es combustible, el aceite enciende. Entonces, cuando tenemos un exceso de aceite entrando por la admisión del motor, ese aceite junto con el gasoil crea una alta combustión y el motor se va a una revolución muy alta, un giro muy alto. Y en muchos casos, en los vehículos modernos quizás no pase tanto porque hay controles para detener el motor, tapando la admisión, cortando muchos inyectores, cortando muchas cosas, pero en algunos vehículos convencionales, aunque usted saque esa llave, apague ese vehículo sigue revolucionando al máximo que pueda dar ese motor, ocasionando rotura en biela, block, fundimiento, porque ese motor no está preparado a girar a esas revoluciones. Por eso es que vemos en los tacómetros que 7000 RPM, 8000 RPM y en esas partes ahí vemos unos punticos rojos, porque el fabricante dice no lleve hasta este extremo, este motor gira hasta este extremo, pero no lo llevemos hasta ahí. Ya después de ahí hay un riesgo de que ese motor pueda dañarse. Entonces, ya cuando se desboque ese motor por un alto nivel de aceite. Bueno, están escuchando a Yari dando las últimas recomendaciones para que ustedes tomen en cuenta esto de cómo tenemos que cuidar el motor del vehículo, no pasarlo de aceite. Y Yari concluye entonces la idea. Sí, lo que le quiero decir, don Reyes, todos los motores se cuidan y se mantienen con un buen mantenimiento, con el mantenimiento adecuado que llevan, con el aceite adecuado que llevan, con las visitas periódicas. Estamos, don Reyes, en el 809-563-7358 y en el 849-720-0875. Repítalo, hombre, estamos en el fin de semana lluvioso. Así es, 809-563-7358 y 849-720-0875. Muchas gracias, Yari, no te mojes, cuídate. Yo sé que ya tiene las 2 vacunas, tus empleados igual, dando un buen servicio para estos clientes. Gracias, Yari, contigo la próxima semana. Igualmente, a la orden.